Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión asincrónica de la asignatura Redacción de Documentos Policiales. Les saluda su tutor, Adriano Guillén Solano. Esta sesión está dedicada a los capítulos 1 y 2 de la unidad didáctica. El primer capítulo se refiere al contexto comunicativo de la documentación policial y el segundo capítulo se refiere a las normas de redacción profesional. A continuación, compartiré la pantalla con ustedes para iniciar la sesión. En primer lugar, recuerde leer cuidadosamente la orientación académica de la asignatura, revisar el material didáctico previo a la sesión sincrónica respectiva, frecuentar el entorno de la asignatura, especialmente el foro de avisos y el correo interno. Al preparar su respuesta a los instrumentos de evaluación, cuide su redacción, particularmente respecto a la ortografía y vicios del lenguaje. Al incorporar sus instrumentos de evaluación al entorno, utilice el formato PDF e identifique el archivo con su nombre según se explica en la orientación académica. No existe reposición de instrumentos de evaluación. No presentar uno de tales instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. La inserción de material ajeno presentado como propio, transcripción literal de textos, información de la Internet, entre otros, en los instrumentos de evaluación se considera plagio y provocará la invalidez del instrumento, además de eventuales sanciones académicas. Es fundamental que el estudiantado revise todo el material del curso, tanto la unidad didáctica como el material asignado, pues todo será evaluado. No se recibirán instrumentos de evaluación que no sean entregados en la fecha, hora y en la sección de la plataforma destinada a entregas. Los resultados de los instrumentos calificados se entregarán 16 días después de finalizado el periodo de entrega del instrumento. Las dudas sobre las actividades evaluativas, el contenido de la asignatura, el uso de la plataforma, entre otros, deben plantearse únicamente al docente encargado del curso por medio del foro de dudas. A continuación, les voy a leer la descripción de la asignatura y sus contenidos, información que tienen ustedes en la orientación académica que deben leer cuidadosamente. Esta asignatura tiene como propósito principal proporcionar al estudiante los elementos necesarios para lograr una adecuada redacción de documentos con especial énfasis en los informes y actas policiales que faciliten el trabajo de las autoridades judiciales. La documentación policial guarda una relación muy estrecha con la prevención, atención e intervención ante el delito y la violencia, así como la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Por lo tanto, la enseñanza y la escritura de este tipo de textos no puede limitarse al ejercicio de elementos formales asociados con la redacción en general, sino que debe atender principalmente a las características específicas de los documentos policiales en tanto responden a demandas sociales muy particulares. Lo más importante respecto a este tema radica en consignar la información precisa que responda a cada una de las secciones que componen el documento, con la debida comprensión de su utilidad para la administración de justicia, con el fin de evitar cualquier tipo de ambigüedad que impida los fines de tal administración. El objetivo general es analizar el contexto comunicativo en que se redactan los diversos documentos policiales para que se adapten a dicho contexto y aplicar en los documentos policiales normas de redacción que aseguren la efectividad comunicativa. Objetivos de aprendizaje. Se aclara que estos objetivos deben entenderse como una guía de estudio, por lo cual no deben tomarse como lo único que se evaluará, pues todo lo asignado como material de lectura será susceptible de ser evaluado en los instrumentos de evaluación. Capítulo 1, analizar los elementos de la teoría de la comunicación. Objetivo 2, contenido 2, establecer el contexto de la escritura de los documentos policiales. 3, diferenciar entre comunicación oral y escrita. El capítulo 2, conocer los parámetros de la redacción profesional, producir construcciones sintácticas de fácil comprensión, analizar las diversas formas del vocabulario muy descriptivo, aplicar la puntuación al servicio de la claridad comunicativa. Hasta aquí los contenidos de estudio para la elaboración del proyecto 1. Capítulo 3,
identificar la relación del informe o parte policial con la Administración de Justicia, analizar los antecedentes del informe policial, conocer la estructura del informe policial actual y proponer sugerencias para su redacción, identificar los elementos esenciales del informe policial. Capítulo 4, elaborar actas de decomiso o secuestro y actas de hallazgo, construir actas de observación, redactar actas de descargo. Hasta aquí los contenidos para estudiar para la tarea comprensiva. Capítulo 5. Analizar los diferentes tipos de registros policiales, libro de guardia, bitácora y registro de operación. Establecer las características idóneas de los informes técnicos y administrativos. Redactar registros policiales. Elaborar informes técnicos y administrativos. Hasta aquí los contenidos para estudiar para el proyecto 2. Contenidos específicos. Capítulo 1, contexto comunicativo de la documentación policial. Capítulo 2, normas de redacción profesional. Capítulo 3, el informe o parte policial. Capítulo 4, las actas policiales. Capítulo 5, informes y registros. Procederemos entonces ahora a analizar los contenidos del capítulo 1 y 2. En primer lugar, y para ubicarnos en la unidad didáctica, vamos a revisar la teoría de la comunicación que se encuentra entre las páginas 3, 4, 5 y siguientes de la unidad didáctica. En general, podríamos decir que para definir la comunicación lo podríamos definir como la necesidad de transmitir un mensaje mediante un código común. Según la teoría de la comunicación, existen varios elementos. Esto según Jacobson. Primero tenemos el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el referente. Esos serían los elementos básicos. Ahora, ¿cómo podríamos distinguir cada uno de ellos? Podríamos decir que el emisor emite la codificación, el mensaje se refiere a los enunciados transmitidos, el receptor se refiere al destinatario de esos mensajes, el código se caracteriza por ser verbal o no verbal. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el verbal, especialmente en el código lingüístico. Tenemos que el canal es el medio por el cual se transmite la información, puede ser una carta, el teléfono, el internet. Y el referente es el contexto del mensaje, es decir, de lo que se habla. La teoría de la comunicación también contempla lo que se denomina las funciones del lenguaje, es decir, dependiendo de cómo nosotros utilicemos el lenguaje, así vamos a utilizar ciertas funciones. En ese sentido, podríamos decir que la función emotiva, a través de la función emotiva podemos transmitir emociones. Por ejemplo, me gusta la mesa, no me gusta la mesa. A partir de la función cognitiva podemos expresar deseos, anhelos, sugerencias, es decir, se motiva o se solicita algo. Con la función metalingüística se privilegia el código, por ejemplo, la gramática de la lengua. Así utilizamos la lengua para explicar la lengua, el idioma para explicar el idioma. ¿Cómo? Bueno, pensemos que si nosotros decimos caballo y utilizamos la función metalingüística, particularmente la gramática, vamos a utilizar esta función al definir caballo como un sustantivo masculino singular. Vean que esa es una función muy particular porque nosotros cuando vamos a montar a caballo no vamos a decir vamos a montar un sustantivo masculino singular. Eso no tendría, esa es otra función, ¿verdad? Entonces esa función sería la función referencial, damos información, voy a montar a caballo, estoy dando información sobre eso. La función poética, lo que predomina es el tratamiento que se le da al mensaje, es decir, es la manera usual como los seres humanos utilizamos las palabras de una forma diferente a lo que normalmente significan en un diccionario. Por ejemplo, nosotros decimos perlas y podemos decir las perlas de tu rostro para referirnos a los ojos,
o podemos decir la catarata sobre tus hombros para referirnos al cabello. Obviamente no podemos hablar en sentido referencial. El sentido referencial significa que predomina la realidad, que predomina el contexto. Eso haría una gran diferencia entre la función foética y la función referencial, pues con la función referencial transmitimos información. Finalmente, en la función fática predomina el interés por el funcionamiento del canal. Es decir, si nosotros vamos a utilizar una función determinada, como ustedes pueden darse cuenta ya en este momento, vamos a encontrar que existe un énfasis en cada uno de los 6 elementos de la comunicación. Ya vieron ustedes que si es emotiva, se orienta hacia los sentimientos del emisor. Si es conativa, privilegia el receptor. Si es metalingüística, privilegia el código. Si es poética, predomina el tratamiento de ese lenguaje, de ese mensaje, ¿verdad? De ese lenguaje poético. Si es fática, predomina el interés por el funcionamiento del canal. Y finalmente, si es referencial, predomina la realidad, predomina el contexto. Hablando de contexto, entramos ahora al contexto de la documentación policial. Nos vamos a dar cuenta dentro de este contexto, si analizamos los elementos que ya estudiamos de la teoría de la comunicación, nos damos cuenta que el emisor siempre va a ser un policía en el ejercicio de las potestades de ley. El receptor va a ser una autoridad, ya sea administrativa o judicial. El mensaje debe ser unívoco, es decir, predomina la función referencial, dar información. El código es esencialmente escrito, el canal responde a las exigencias procesales, es decir, es formal, va dirigido a las autoridades administrativas y judiciales y por lo tanto debe tener cierta rigurosidad en cuanto a su formato. En el referente vamos a decir que predominan los textos funcionales, es decir, nos interesa que esos textos cumplan una función determinada, en este caso, la administración de justicia. A partir de esta distinción que vimos de comunicación verbal y no verbal, vamos a distinguir entre la comunicación escrita y la comunicación oral. Vamos a advertir sus diferencias. En la comunicación escrita, vamos a encontrar que la comunicación escrita en primer lugar va a ser más elaborada, más cuidadosa, va a utilizar como canal los grafemas, es decir, las letras. Contiene auxiliares de puntuación y de entonación. Es perdurable, se mantiene en los papeles, ¿verdad? Por ser escrita. Y su contexto, por no ser, por decirlo de alguna manera, en vivo, el contexto se incorpora en el documento. En cambio, en la comunicación oral, el canal son los fonemas, es decir, esos sonidos que producimos al hablar. Es espontánea, utiliza ciertos recursos expresivos como las pausas, los gestos, la posición, el tono, los silencios. Es fugaz y el contexto es compartido, es decir, es sincrónico, se da en vivo, en el mismo momento se está utilizando la comunicación oral, mientras que la comunicación escrita normalmente se hace en tiempo diferido, aunque no significa esto que no pueda hacerse actualmente simultáneamente como se hace a través de las conversaciones en los chats que hacen una mezcla entre comunicación escrita simultánea, por decirlo de alguna manera, en esos chats interactivos. Respecto a la redacción profesional, ya abarcando el capítulo 2, que como ustedes pueden revisar su unidad didáctica, inicia en la página 33, vamos a encontrar que de la redacción profesional se van a derivar una serie de exigencias. Por ejemplo, vamos a tener las construcciones sintácticas de fácil comprensión. Esto significa que vamos a preferir el sujeto claramente definido. Para que este sujeto esté claramente definido, vamos a utilizar el orden lógico de la oración, el sujeto, el verbo, más el predicado. Por ejemplo, Carlos detuvo a un presunto delincuente. Ahí tenemos Carlos, sujeto, detuvo, verbo, y predicado a un supuesto delincuente. Tenemos entonces también el sujeto más el verbo más el
atributo. ¿Cuál es la diferencia entre estas de predicado y atributo? Bueno, simplemente es que cuando se habla de atributo es que se utiliza el verbo ser y estar. El sospechoso es moreno, el arma estaba tirada en un caño. Entonces teníamos el arma, sujeto, estaba el verbo estar, y tirado el atributo de la misma. El sujeto es moreno, el sujeto es verbo y moreno el atributo. Vean que simplemente lo que estamos haciendo es una distinción entre verbos que ya ustedes conocen, recuerdan, transitivos y intransitivos, y verbos copulativos, que son el verbo ser y estar principalmente en español. Para estas construcciones sintácticas de fácil comprensión va a ser muy importante la identificación correcta del sujeto pronominal. Tenemos ejemplos que, por ejemplo, vamos a poner un supuesto en que dos vecinos están discutiendo, la policía, agentes de la policía, funcionarios de la policía se presentan y estos oficiales advierten que es una discusión entre vecinos, están en media calle, se están agrediendo verbalmente, se están ofendiendo, y de repente uno de ellos se retira y se va para su casa, ¿verdad? Cuando decimos entonces, uno de ellos se va para su casa, pues tenemos que identificar cuál casa, la propia o se fue a la casa del vecino a meterse a agredirlo. Entonces esa es su casa, podría prestarse para confusiones, lo que más tarde vamos a ver como anfibología o ambigüedad. La descripción en lo posible debe ser cronológica y debe evitarse la subordinación excesiva. ¿Qué es subordinación? Bueno, es el uso de oraciones que inician con que. La familia que visitamos, tenía que guardar sus alimentos en unas oficinas que quedaban. Ese tipo de uso excesivo de qué es lo que se llama subordinación cuando utilizamos ya sea oraciones sustantivas o adjetivas derivadas o unidas con la partícula que. El vocabulario común y descriptivo es importante. No debemos usar tipos penales, sino acciones. No debemos utilizar el vocabulario de los abogados. No podemos decir cometió un hurto, un secuestro, y cometió el hurto con alevosía. Ese tipo de expresiones que son propias del derecho no deben ser usadas. No se deben usar claves policiales en estos informes, en esta documentación policial. Es útil para la comunicación entre ustedes, pero no debe usarse ya en la redacción de documentos policiales. No debe usarse el argot de los delincuentes, es decir, no usemos palabras como pucha, pucho, mota, bajonazo, este tipo de conceptos que son muy propios de la delincuencia. Pues vamos a ver la supuesta droga, vamos a hacer el supuesto asalto, no vamos a utilizar entonces el argot de los delincuentes, la terminología que utilizan los delincuentes normalmente para referirse precisamente a sus crímenes. Tampoco es conveniente la utilización del lenguaje discriminatorio, términos como el nica, como el negro, como esa puta. Esos son términos que debemos evitar porque ya de por sí contienen dentro de sí un grado discriminatorio en el uso del lenguaje. Ahora vamos a pasar a lo que se conoce como vicios del lenguaje. En cuanto a los vicios del lenguaje, vamos a tratar de evitar ciertos errores comunes a la hora de redactar y a los que denominamos vicios del lenguaje. Por ejemplo, ya hablamos de ambigüedad o anfigología. Su casa ¿de quién? Ese su casa podría darnos confusión. Vamos al queísmo, el uso abusivo de que ya como dijimos, introduce muchas veces oraciones subordinadas y provoca exceso de subordinación. Hablamos de redundancia cuando hablamos de hemorragia de sangre, salga para afuera, suba para arriba, etcétera. Este tipo de frases que, por ejemplo, en mi opinión personal, ya si yo digo en mi opinión, ya se sabe que es personal, ya decir en mi opinión personal resulta redundante porque estás repitiendo que es tu opinión. En concordancia, vamos a asegurarnos que el verbo concuerde con el atributo o con el complemento. Por ejemplo, el grupo de hombres, como vemos que es un grupo y habla de hombres,
podríamos creer que es plural y decir el grupo de hombres recorrieron, cuando lo correcto es el grupo de hombres, por ejemplo, el grupo de policías recorrió la zona. No, el grupo de policías recorrieron la zona. Ese sería el uso del gerundio. Se utiliza para acciones que son simultáneas. Por ejemplo, trabaja cantando, corrió disparando, ¿verdad? Es incorrecto decir acciones que más bien son adjetivas. Por ejemplo, se encontró valija conteniendo estupefacientes. Ese es un uso incorrecto porque no se puede utilizar como adjetivo, ¿verdad? Se dice, se encontró valija que contenía estupefacientes. Y por último, se prefiere el lenguaje impersonal, es decir, tratemos de no usar yo, tratemos de no usar nosotros. Finalmente, vamos a revisar la puntuación al servicio de la comunicación. Recuerden que el punto sirve para separar enunciados, la coma sirve para enumeraciones, para colocar incisos, para hacer listas. Los dos puntos nos sirven para la enumeración por clase o categoría, las comillas para resaltar o referenciar y los signos de admiración para recalcar un contexto emotivo. Hasta aquí la primera sesión asincrónica. Luego entraremos en una segunda sesión que se publicará oportunamente para revisar el informe policial y el resto de documentación policial. Gracias. Me despido con esto.